Hola, ¿qué tal a todos? Hoy estamos con Ramón Lombera, una persona que, hoy me perdonarás, pero voy a decir la edad que tienes ya de entrada, 63 años, aunque seguramente biológicamente 29, si llega. Y bueno, que sepáis que Ramón Lombera pues era un publicitario, un creativo de multinacional, a mucho ritmo. Bueno, le pasaron una serie de cosas que luego nos explicará y a partir de aquí pues dio un cambio a su vida, dando importancia a los hábitos y ahora todavía ha cambiado más porque me parece pues que si quieres contarlo tú, creo que todavía trabajas menos o ya ni trabajas, ¿no? Pero muy buena, Ramón Lombera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Pues sí, ya cada vez, digamos que ya he cesado actividad, ¿vale? Estoy ya en edad de prejubilación. Tengo 63, en junio hago 64 y bueno, es decir, por circunstancias y porque más o menos me lo puedo permitir, pues ya he cesado actividad económica ¿Y en qué y has priorizado? O sea, ¿en qué has priorizado? Aparte de que seguramente, pues, con toda tu trayectoria tienes un colchón, pero ¿en qué has priorizado? Y voy a trabajar menos, necesito ganar más. ¿Para hacer qué? ¿Para cuidarte más? ¿Para tener más tiempo libre? Si te cuidas más, ¿cómo? para tener más tiempo libre, o sea, principalmente para hacer lo que me gusta, que es entrenar, eh, tomar el sol, ir a la playa, pasear, es decir, leer. Sí, sí, o sea, priorizar para tener más tiempo, es decir, trabajar lo justo para poder mantener mi estilo de vida, pero no más. De hecho a medida que vas haciéndote mayor, por lo menos en mi caso, ¿no? Voy haciendo mi vida cada vez más pequeña, voy quitándome cosas de encima, con lo cual necesito cada vez menos dinero para vivir como quiero vivir. Si llegas, es una utopía, ¿no? Pero si llegas a saber esto hace 40, 50 años, hubieras trabajado menos y hubieras dedicado más tiempo a entrenar, a alimentarte mejor que peor, a dar paseos por la playa. No me lo hubiera podido permitir. O sea, es decir, yo soy un vago vocacional que no ha podido ejercer nunca. Porque he tenido una familia, porque he tenido dos hijos, porque he tenido dos hipotecas, porque no he podido parar el ritmo. A mí lo que me hubiera gustado es vivir como he vivido estos últimos 10 años, pero no era posible. Mi situación familiar lo que me obligaba era a trabajar muchas horas y con mucho ritmo. Ramón, y con este, ostras, pues con este aspecto que tienes, con cómo tienes la piel, oye, pues está claro y a la vista está que eres una persona con masa muscular, sé además con fuerza, que quizás es un parámetro que no se puede ver a simple vista, hay que medirlo de otra manera, pero lo sé porque te hemos conocido en COA en fin, ¿te ves mucho mejor que la gente de tu edad? Mira, lo que me veo, lo que me veo y me noto y me consta es que tengo mejor forma física ahora que cuando tenía 20, 30 y casi 40 años. O sea, me siento mucho mejor y con más energía y estéticamente mi físico es mucho más como me hubiera gustado tenerlo siempre ahora que hasta los 40 años. ¿Y por qué? Porque antes no entrenabas. Es decir, ¿cuándo comenzaste a implementar hábitos de ejercicio, de alimentación? A ver, ¿Cuál fue el yo punto de inflexión que además te motivó a hacerlo? Pues no te lo sabría, no te lo sabría decir. La verdad es que a lo largo de mi vida siempre he hecho algo de deporte, es decir, siempre he tenido alguna actividad. Lo que pasa es que ha sido puntual en el tiempo. Por ejemplo, la primera vez que yo pisé un gimnasio lo pisé con 13 años, el gimnasio de San Adrián. Yo vivía entonces en Badalona, en el barrio de Llefia, y en el gimnasio de San Adrián, donde lo que se hacía era lucha libre y grecorromana, lucha libre olímpica y grecorromana. Y con 13 años me apunté en ese gimnasio y hacía lucha libre y grecorromana y estuve haciéndolo durante 2 años. Jamás gané un combate. Jamás. Pero estuve ya mis primeros contactos bueno, con lo que es el ejercicio, las pesas y el ambiente de un gimnasio. Después dejé de ir al gimnasio y estuve, yo qué sé, pues 10 años sin hacer deporte ni pisar un gimnasio, hasta que vuelves a entrar porque un día te encuentras un poquito gordito y quieres bajar peso y vuelves a hacer piscina. Y estuve 2 o 3 años haciendo piscina, luego lo dejas, estás 7 o 8 años sin hacer nada, luego haces squash un par de años, luego lo dejas, hasta que precisamente por lo que hablamos, ¿no? Por un punto de estrés importante en el trabajo, tuve la necesidad física, ¿no? Física y psíquica de empezar a moverme, de empezar a hacer ejercicio. Fue... No lo sabría explicar, o sea, fue como una epifanía.
la palabra es un poco bestia, pero sí fue una situación de estrés muy, muy importante en el trabajo, una situación muy, muy dramática que me afectó mucho, en el que cuando llegué a casa tuve la necesidad de salir a correr. Y me calcé las zapatillas que tenían, que no eran de correr, y tuve que salir a correr. Estuve media hora corriendo porque necesitaba oxigenarme, necesitaba... Pero porque necesitabas eso, estabas huyendo de algo. Esto es una pregunta por necesitaba curiosidad. salir a correr porque lo que estaba viviendo en ese momento en la agencia y en el trabajo me oprimía el pecho. Necesitaba salir a respirar. ¿Y como metáfora? ¿No estabas huyendo? ¿Literalmente? Pues es probable que sí. Es probable que sí, sí. Se lo explicara a un psicoanalista o a alguien en terapia, probablemente fuera así. ¿De qué huía? Pues no lo sé, seguramente de esa situación, lógicamente. ¿Corres con ¿no? el coche? ¿O corrías en aquella época? No, nunca he corrido con el coche. No, porque hablando con una psicoterapeuta, que le tengo mucho aprecio, me dijo también, hizo un paralelismo con este tema de huir, incluso con las personas que corren mucho con el coche, y tenía la curiosidad de preguntártelo. No, nunca lo he hecho. Pero ese fue el punto de inflexión. Y recuerdo que eso fue a los 39 años. Fue en 1999, concretamente. ¿Y entonces tuviste una serie de episodios en tu salud importantes? ¿Hasta donde quieras contar? ¿Qué tuviste? Sí. Además eso. En ese momento tuve la necesidad de salir a correr y estuve pues, haciéndolo durante una temporada. Y poco después cambié de agencia. Y con un proyecto muy, muy estresante, tuve también un problema muy serio de salud que casi me deja tieso. O sea, literalmente fueron 3 meses de un trabajo agotador y con una presión brutal que acabó pues, con un episodio de salud que fue una pericarditis y una neumonía juntas, por el que me tuvieron que ingresar 15 días en la clínica cardiovascular, y ahí sí que vi un poquito pues la luz, el túnel, la familia, los ancestros llamándote y esas cosas, ¿no? Y a partir de ahí sí que... ¿Y se ve una luz blanca al final del Esa túnel? metáfora no vi nada. Lo que vi fue, hostia, no me quiero morir. Además, no es que no quiera morirme, es que no me puedo morir. O sea, mis hijos son pequeños, tengo 2 hipotecas, no puedo dejar a esta gente colgada. Y entonces fue aquello de decir, bueno, pues hay que salir adelante, ¿no? Y entonces, vale, tengo que salir adelante, y entonces cambiaste el plan de vida, el plan seguramente profesional y de todo, ¿no? ¿Qué hiciste en ese punto de inflexión importante en tu vida? ¿Qué hiciste? Pues tuve la conciencia clara de que tenía que empezar a cuidar mi salud, porque había estado a punto, o había perdido la salud y había estado a punto de perder la vida, con lo cual dije, cuidado, aquí hay que empezar primero a relativizar y a tomar algo más de distancia con el trabajo, si es posible, que no era posible en ese momento trabajando en la multinacional, pero sí dije, esto no lo domino, un poco, ¿sabes? Las áreas de influencia que se dice en terapia, ¿no? O sea, sobre lo que no puedo actuar, no me voy a preocupar, que es el trabajo y de dónde viene, no puedo evitarlo. Trabajo en una agencia y el trabajo viene como viene, pero sí hay algo que puedo hacer y es empezar a cuidar mi salud. Y entonces empecé a salir a correr todos los días. Empecé ya un poquito a comprarme unas buenas zapatillas, a comprarme un par de libros que hablaban de cómo estirar y cómo la zancada y tal, y empecé a correr. Empecé a correr todos los días. ¿Te acuerdas de quién era el libro? Sí, primero uno era de Murakami, de qué hablo cuando hablo de correr, y el otro era, no me acuerdo. ¿Nacidos para correr? No me acuerdo. Estoy visualizando la portada y la foto de la portada, pero no recuerdo ahora el título. Bueno, no me acuerdo. da igual, en cualquier Vale, caso. pero sí explicaba un poquito la técnica y hablaba eso, ¿no? O sea, el ritmo de correr tiene que ser suficiente, es decir, tiene que ser un ritmo que te permita hablar, pero que no te permita cantar. Con lo cual, en fin, todo eso me facilitó unas herramientas con las que empecé a correr. Y estuve corriendo pues como 12 años, 10 o 12 años, corriendo unos 30, 40 kilómetros a la semana. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que yo corría con más voluntad que cabeza. Es decir, en ese momento tenía cierto sobrepeso, con lo cual no era quizá lo que más me convenía correr, y un pequeño inciso, no solo por el peso y el impacto a tus articulaciones, sino porque además las articulaciones no estaban protegidas porque tendrías seguramente musculatura atrofiada,
Claro, y además, pues el acortamiento muscular, ¿no? Que esto es un pequeño inciso técnico, pero además la flexión dorsal del tobillo, es decir, cuando la punta del dedo gordo va hacia la tibia, cuando hay un impacto, algo muy reactivo contra el suelo, ¿no? Pues que tienes que soportar tu peso con una pierna y volver a salir, puede ser muy lesivo. Claro, esto explicado técnicamente es seguro que es así. Yo lo simplifico diciendo que corría corría con corazón y sin cabeza. Por supuesto, no, y para Ninguna cabeza. y yo como es una por eso lo comento, yo hago a veces estos apuntes y seguimos con está genial porque ya te digo, corría, pero por ejemplo, los estiramientos y el calentamiento, que es básico, yo ahora sé que es básico, en ese momento es aquello de, oye, si estiro o caliento, es tiempo que no corro, yo lo que quiero es correr. Y corría, es decir, lo hice todo muy mal, muy mal. Y aún así estuve corriendo unos 10 o 12 años, esos 30, 40 kilómetros a la semana. Empecé ya a hacer las típicas, la cursa de la Marcel, la cursa dels bombers, el no sé qué, empecé a correr. 10 kilómetros. 10, 12 kilómetros, bien, hasta aquí en B, vamos bien. ¿Y qué ocurrió? Que cuando dije, porque esto ya sabes cómo funciona o cómo funciona el tema del deporte, llegas hasta aquí y dices, ¿y sí? Y yo soy un tío de retos, además, y es un tío al que me gusta, oye, ponerme a prueba, ¿no? Y a ver si... Y cuando quise correr la primera medio maratón y empecé a meter volumen, desarrollé una fascitis. Desarrollé una fascitis que fue muy dolorosa, me costó muchísimo quitármela de encima, me tuve que infiltrar 2 veces, y cuando por fin me la quité, tardé casi un año en sacarme de encima la fascitis, y volví a correr, empezaron a fallarme las rodillas. Las rodillas ya me empezaban a molestar y dije, caray, no, ya no estoy en el punto en el que lo dejé, esto ha ido a peor y no puedo correr. Y ahí fue, y eso estamos hablando del 2010, el 9 o el 10, cuando dije, bueno, lo vamos a solucionar, ¿cómo? Voy a ir al gimnasio y voy a reforzar. Es decir, mi vuelta al gimnasio fue para intentar reforzar la musculatura de las piernas para poder seguir corriendo. Y eso no ocurrió. Simplemente acabé enganchado en el gimnasio, acabé enganchado con las pesas, hacía spinning, hacía tal. Y desde entonces ya no lo he dejado. Y como te digo, igual que me pasó con el tema de correr, que empiezas a hacer cursas de 6 kilómetros, de 10 y después quieres hacer una media maratón, cuando empiezas en el gimnasio, pues empiezas para bajar un poquito de peso, para coger un poquito de tono y ya te empiezas a liar y ya te empiezas a... Y total, que te acabas enganchado y ahora pues entreno todos los días y lo que más me cuesta es no entrenar. Pues Ramón, ahora que antes tú has contado el concepto anterior que hemos explicado técnicamente de una forma con corazón o con voluntad, no sé cómo lo has dicho, y poca cabeza. Sí, con voluntad y sin cabeza. Y ahora yo, permíteme por favor simplificar el tema de la fascitis, para quien no lo sepa, no, pero es justamente el apunte que hemos hecho, que la fascia es un tejido que recubre al músculo y que evidentemente también tiene un componente viscoelástico, y esa viscoelasticidad, igual que ocurre en los tendones, fascias, en tejidos blandos al fin y al cabo, también se vuelve rígido cuando uno está en una fase estresante, cuando uno además pues se alimenta peor que mejor, cuando uno no hace ejercicio de movilidad. Y entonces, al salir a correr, cuando uno está en esa fase, tiene musculatura cortada, ¿no? Por ejemplo, la del gemelo, que va asociada a la planta del pie, es cuando hace algo muy reactivo contra el suelo, como con impacto, y sobre todo, pues que nada, que tienes que amortiguar y volverte a propulsarte de forma rápida, por eso se le llama reactivo, y esto puede acabar generando una fascitis. Pero es que además, esta fascitis, que es por poca movilidad, hace que tu tibia, y la parte de arriba de la tibia es la rodilla. Bien. Hostia, no me tengo que pensarlo, una persona que hace esto. Que pensarlo. No, era para ver si estabas atento o no. Y entonces puede acabar ocasionando problemas en la rodilla, por ejemplo, cadera, etcétera. Y entonces, sí, pues eso fue exactamente así. Sota, caballo y rey. Ramón, y ahora que ya sabes más, oye, que nos viniste a ver, que has hecho un proceso al final, sí, de implementación de hábitos, de que entrenabas con nosotros, pero al final aprendiste. También te pudiste educar un poco más en, oye, ¿qué tengo que hacer para el resto de los días si quiero sentirme bien? No quiero estar
O sea, no quiero que mis lesiones se agraven. Quiero prevenir o mejorar molestias en las rodillas, en la espalda, donde sea. ¿En qué priorizas? ¿Cómo lo tienes organizado ahora? ¿Qué te ha quedado claro de cómo entrenas, cómo te alimentas? ¿No? Mira, Porque al final todo esto desencadena en el aspecto increíble que tienes. Con 63 años, perdona que lo repita otra vez, pero es que es alucinante. vale. Es que ni yo me creo que a esta edad, pero no por nada, sino porque el tiempo ha Es pasado que tan no la tienes. rápido que no, en fin. Eso solo es un número cronológico, Ya. nada. Bueno, díselo a mis rodillas. Lo que sí he empezado a tener claro, y cuando hice lo del reto en COA, es que era muy importante hacer un entreno efectivo y muy racional. Es decir, yo recuerdo que cuando llegué a COA, las primeras pruebas que me hicisteis, y con el doctor, con Nacho, con la nutricionista, etcétera, etcétera, me hicisteis un montón de pruebas analíticas y tal, que yo bromeaba, digo, no queréis que me muera en el parquet, porque claro, sería muy mala propaganda que un tío de 60 tacos se os muera en el gimnasio. Hombre, es que con el historial que tenías decimos, cuidado. Sí, pero recuerdo Yo que... sobre todo necesito la firma de algunos profesionales que soporten la responsabilidad y entonces por lo menos, oye, yo estoy cubierto. Sí. Pero no, lo que quiero decir es que lo primero que me dijisteis cuando yo te expliqué cómo entrenaba, lo primero que me dijiste es, estás entrenando más de lo que toca. El diagnóstico fue, estás sobreentrenado. Y yo recuerdo que ese concepto a mí casi que me hizo sentir orgulloso, ¿no? Estoy sobreentrenado, qué bien, entreno mucho, ¿no? Y fue cuando me dijiste, no, entrenas, estás tirando tu tiempo. Además te estás catabolizando y estás no teniendo un entreno efectivo. Porque yo recuerdo además que cuando entrenaba, antes de aprender en COA a entrenar, yo si no salía del gimnasio chorreando de sudor, es que no he ido al gimnasio. Y en COA una de las cosas que entendí es que no, el entreno es muy efectivo, no hace falta que sudes, siempre sudas un poquito, pero no hace falta que salgas chorreando. No mezcles el cardio con las pesas. Es decir, de repente lo que entendí, lo que me enseñasteis, es que un entreno de mucho menos tiempo y mucho mejor organizado es más efectivo que pasarte 2 horas en el gimnasio sudando como un cretino. Eso y sobre todo, y el enfoque. Porque a veces, es decir, socialmente está muy bien visto entrenar, da igual, correr, no sé, pues ir al gimnasio o lo que sea, está bien visto, pero por nuestra experiencia hay personas que pueden tapar otros problemas, es decir, el enfoque el prisma desde el cual abordas ese problema es muy importante. Es decir, puedes tener, por ejemplo, un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, no es tu caso, y decirle a la sociedad, a tus amigos, a tu círculo, tengo que correr 2 horas cada día, sí o sí, porque estoy preparando maratones, y al final tienes un TCA y tienes un miedo a engordar terrible. O puedes obsesionarte, antes podías estar obsesionado, no lo sé, obsesionado, por ejemplo, con el trabajo y ahora voy a estar obsesionado con esto. Y oye, prefiero darle más volumen por si me quedo corto, no sé mucho, pero por si acaso por trabajo que no sea. Y al final eso puede llegar a ser contraproducente. Y el sobreentrenamiento en parámetros fisiológicos también provoca cambios en el cuerpo a peor. Es decir, está la sobrecompensación famosa, es decir, tú entrenas, agredes al cuerpo una agresión controlada, se llama entrenamiento, y luego tu cuerpo descansas, comes mejor que peor, duermes bien, etcétera, tu cuerpo se adapta a un nivel superior de condición física. Se llama sobrecompensación, pero es que también está la parte de que si te excedes en el estímulo, por ejemplo, en la variable volumen, número de horas, número de kilos, intensidad en relación a la frecuencia cardíaca, puedes ponerte en problemas. Puedes lesionarte como mínimo. Sí. Sí, es así. Eso, como digo, es probablemente lo más importante que aprendí en COA. Que no más entreno es mejor resultado ni es más efectivo. Eso lo primero. Y lo segundo es la alimentación. Yo cuando entrenaba, más o menos cuidaba mi alimentación de lunes a viernes. Yo era, como digo, un monje. Tenía mi alimentación bastante controlada. Pero el fin de semana... Un monje no ha sido nunca, El Ramón. fin de semana era... Y entonces el fin de semana era botellita de vino, un cóctel, un chupito, ta. Con lo cual... Al final dices, caramba, es que el fin de semana no bebo de lunes a viernes, pero es que el fin de semana me he bebido 2 botellas de vino, 2 de cava, 4 chupitos,
3 vermuts y 2 no sé qué. Y ¿Un dices, puro también? y un purito. Los puritos, cuidadito. Y dices, caray, hay un nivel de alcohol importante ahí, ¿no? Entonces, cuando estuve en COA y el objetivo era el reto, el tema del alcohol, lógicamente, está prohibido. Prohibido, está desaconsejado, no hay nada prohibido, está desaconsejado porque para conseguir el objetivo que teníamos previsto, el alcohol aporta muchas calorías, aporta una serie de cuestiones que no eran beneficiosas para lo que queríamos, ¿no? De manera que cuando dejé de consumir alcohol, el avance, el cambio físico y el cambio en el rendimiento fue brutal. Fue brutal. Y entonces me di cuenta de que no vale hacer vida de monje de lunes a viernes y el viernes fiesta, porque se va todo el trabajo que has hecho durante la semana. Entonces, está bien entrenar y está bien que el fin de semana no te prives de nada. Vas a estar tonificado, vas a estar más o menos en forma, pero si buscas un resultado, como el que buscábamos en ese momento, el tema del alcohol lo tienes que controlar y ahora prácticamente no bebo. Es que prácticamente ya no puedo ni siquiera beber. No es que no beba, es que no puedo, es que me bebo una copa y me sienta mal. Pero es que ese es el gran cambio, Ramón, el que estás comentando, porque al final lo que había antes era, ostras, de alguna forma, vamos a llamarlo, entre comillas, una especie de castigo, de entrenar mucho, de incluso quizás antes de venir a COA, digo, no es que promueva eso, incluso pasar hambre o comer aburrido, poco sabroso, y entonces voy acumulando además una ansiedad que también viene seguramente de otra parte, que en COA también tocamos esto, y entonces el fin de semana me desato. Y entonces es un cambio muy drástico, ¿no? Que llama mucho la atención y quiere decir cosas. Porque realmente si estás contento y te sientes bien un lunes, ¿por qué no vas a hacer algo relativamente similar el sábado o el domingo? Entonces ahora el gran cambio que estás diciendo es ese, el enfoque, nuevamente. Es que probablemente lo que has dicho es exactamente así. Es decir, lo que haces el fin de semana es darte, entre comillas, una recompensa a todas las privaciones que has hecho durante la semana. Fíjate que el concepto ya es de privaciones, con lo cual el error es grande, porque psicológicamente no deja de ser un tipo de castigo, que tú lo que haces el fin de semana es liberarte. Hay una cosa muy interesante que en el gimnasio la gente cuando te ve te dice, ¿tú haces dieta? Y yo siempre digo, no, yo no hago dieta. Yo tengo unos hábitos de alimentación diferentes. ¿Pero haces dieta? No hago dieta. Es que la dieta, el propio concepto de dieta, y yo ahora lo sé, ya es algo acotado en el tiempo. Es algo que tiene un principio y un fin cuando hablas de dieta. Porque la gente no puede estar en dieta toda la vida. Sería terrible, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar de hábitos y alimentarte de otra manera para mantenerlo en el tiempo. Por lo tanto, yo siempre digo, yo no hago dieta. Y la gente tiene este concepto en la cabeza. No, es que tú comes de dieta. Y yo no como de dieta. Yo simplemente como de otra manera, como de forma saludable, pero no hago dieta. No podría estar haciendo dieta toda mi vida. Es decir, se asocia mucho la buena vida, ¿no?, a las cosas, comidas copiosas, con grasas, con alimentos pues con mucha sal, con cosas así, al final hiperpalatables que nos hacen generar mucha dopamina en ese momento, ¿no? Un pico de euforia, que luego evidentemente pues viene el de depresión, y es muy bueno este mensaje que estás diciendo, porque al final lo que estás diciendo es, es que lo otro, pese a lo que puedas pensar a priori o ahora, también es buena vida. Es decir, tú comes aburrido, te da la sensación de que estás haciendo un gran esfuerzo. Para nada. ¿Y cómo comes? Para nada. ¿Qué haces? ¿Cómo más o menos lo tienes organizado? De hecho, una de las cosas que más me sorprendió cuando hicimos el reto era la cantidad de comida que tuve que ingerir durante el reto. Y comiendo unas cantidades que yo no había comido en mi vida, no hacía más que perder peso, perder grasa. No peso, perdí peso, pero perdí grasa sobre todo y gané músculo con el entreno, ¿no? Pero dices, ¿cómo es posible que comiendo esas cantidades de comida tan brutales, yo cada vez mi cintura sea más estrecha, el perímetro sea menor, ¿no? Y esto me sorprendió porque en realidad no solo no pasas hambre, sino que parte de esta vida, digamos, de entreno requiere, entre comillas, el esfuerzo de alimentarte bien y de forma suficiente.
Y a veces, cuando el nutricionista te dice, no, tú come en función de la sensación de hambre. Ok, sí, sí, pero a veces tengo que comer no en función de la sensación de hambre, sino porque necesito ingerir esa cantidad y no tengo hambre, pero sé que la tengo que ingerir. Con lo cual, hombre, digamos que el 80% de las veces como en función del hambre, pero hay un 20% donde yo sé que he de consumir esto, he de hacer esa ingesta, y la hago a veces sin tener demasiadas ganas, pero lo hago para mantener un poco lo que estoy consiguiendo en el gimnasio, ¿no? Oye, antes me preguntabas una cuestión técnica, antes, los 5 minutos, pues aquello que nos hemos saludado. Yep. Mm, ¿A ti te parecería bien comentarla? Incluso cualquier otra cuestión que tengas ahora mismo, te la respondo y de paso, pues ayudaremos a ¿Cuál era la cuestión quien le técnica? vaya bien. Me habías hablado algo Yo tengo... sobre un ejercicio, no recuerdo bien, sobre cómo hacerlo, de qué forma te molesta, como no sé si era una zancada, ¿no? Sí, a ver, una de las cosas que tú dices, no parece la edad que tienes y tal, y yo siempre te digo, pregúntale a mis rodillas y mis rodillas te dirán que tengo 95 años, ¿vale? Entonces, con las rodillas sí tengo una limitación, la tuve ya en su momento cuando hicimos el reto y no han ido a mejor, porque una vez pierdes el cartílago, una vez pierdes las almohadillas en la rodilla, no vuelven, ¿vale? A pesar de que tomo algún suplemento de colágeno que dice que sirve y tal, bueno, es igual, ok, No hay no vuelven, evidencia ya lo sé. y de nada que restaure el Lo cartílago sé, lo a sé, día lo de hoy. sé, lo sé, lo sé, pero Concretamente el cartílago. ya, me regalaron esas pastillas y las tomo, es igual. Vale, la cosa es que afortunadamente y a pesar de estar muy limitado de las rodillas, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer un squat profundo y puedo hacer la zancada hacia atrás, pero lo que te decía es que, por ejemplo, hacia adelante no la puedo hacer. Hacia adelante directamente siento un calambrazo en la rodilla y me desmadejo como una marioneta a la que le cortaran los hilos. Literalmente, no es broma, o sea, me caigo. Hay un punto en el que la rodilla no me sostiene, ¿no? Y pensaba, ¿cómo es posible que pueda hacer una sentadilla profunda, una sentadilla con barra libre, con peso, que pueda hacer una sentadilla búlgara, que pueda hacer esos movimientos y en cambio tenga la rodilla limitada para hacer una zancada, que es un ejercicio bastante básico, Hacia y no lo adelante. puedo hacer, hacia adelante no lo puedo hacer. Pues Ramón, te lo contesto. A ver, evidentemente habría que analizar de nuevo el gesto, ¿no? In situ, en persona, pero muy posiblemente hay una diferencia. Estás citando unos ejercicios que son en cadena cerrada. Cadena cerrada es que el pie, la pierna con la que trabaja, tiene el pie ya en el suelo y no se separa. ¿Vale? Entonces, eso sucede en una sentadilla búlgara o, por ejemplo, en una zancada hacia atrás. Pero si la das hacia adelante, ahí sí que eso es en cadena abierta porque la pierna que trabaja se levanta, el pie se levanta del suelo, pisas, amortiguas y después comienzas a trabajar, ¿no? Y entonces ahí pueden haber dos cosas. Una, que la dirección de la fuerza, el vector fuerza, que se llama en términos biomecánicos, pues puede ser que te afecte diferente. ¿Pero por qué? Porque la posición sea diferente también cuando vas desde adelante hacia atrás con el pie fijo o cuando vas hacia adelante que quizás tienes la rodilla un poquito más flexionada, ¿no? Que te quede un poquito más flexionada hacia adelante y eso haga que junto al impacto, ¿no? Donde el ciclo acortamiento-estiramiento de los tejidos blandos, por ejemplo del tobillo, pues entre otras estructuras, puedan sufrir más, ¿no? Porque tienes que frenar una inercia y volverle a dar para separarte, con lo cual haces más esfuerzo y en una posición diferente de la articulación, muy posiblemente. De todas formas, oye, podemos hacer que te grabas y pongo el vídeo y lo analizo. Genial. Pero por lo menos esa Es hacer explicación 4 es líneas. una explicación muy técnica que me da una explicación al por qué, ¿no? Porque no entendía por qué puedo hacer todo eso y en cambio tengo limitación en ese tipo de movimiento, Y al ¿no? final hay otra cosa muy importante que acabas de decir, y es de al final también hay que centrarse en, oye, sí, me duele y me pincha y me da como lo has explicado, No, ¿no? es un Como lo has calambrazo. citado, un calambrazo, pues eso no es bueno. Por lo tanto, pues no lo hagas y si hacia atrás lo puedes hacer y no te duele, fantástico. Entonces, seguro que es hacia atrás independientemente de cualquier explicación No, y técnica. además eso es otra de las cosas que en COA también me enseñasteis, ¿no? En cuanto un ejercicio implica algún tipo de molestia, páralo,
porque hay 4 o 5 o 6 ejercicios iguales para ese grupo muscular que no van a ser lesivos y que no te van a molestar, y así es. Y al final te tiene que sentar bien a ti y evidentemente el dolor y el sufrimiento en exceso, por supuesto el dolor tiene que haber cero, no generan buenas sensaciones y no generan adherencia a la práctica de ejercicio físico. Ramón, ¿tendrías alguna otra cuestión, alguna curiosidad aquí, ahora, si me la quieres tirar o no? Hostia, no se me ocurre nada. Bueno, no sé, no sé. ¿Sigues nadando? No, no, pero tengo por ejemplo, una de las cosas que más me gustó del reto, me gustó todo, pero hay una cosa que descubrí, que es el boxeo. Yo nunca había boxeado y en el reto, el día que hacíamos boxeo, acabó convirtiéndose en el día en el que mejor me lo pasaba. De manera que he seguido manteniendo el día de boxeo, que es el día donde lo que hago es, ahora con este entreno, el entreno que he cambiado, cuando dejo de hacer, digamos, el full body y empiezo ahora con los grupos musculares para buscar un poco de hipertrofia en estos últimos meses, de cara al verano, el tema del boxeo lo mantengo y lo que hago es un poco lo que hacía en COA también. Es decir, utilizarlo como ejercicio cardiovascular, haciendo tábatas. Haciendo tábatas donde Bien. el boxeo es el ejercicio, digamos, el pal de paller, el Principal, básico, el principal, y luego vas haciendo los 20 segundos de boxeo dándole al saco, 20 segundos de flexiones, 20 segundos de boxeo, 20 segundos de squats aéreos, 20 segundos de boxeo abdominales, etcétera, etcétera. Lo he mantenido y tanto es así que justo mañana empiezo clases, vuelvo a tomar clases particulares de boxeo en donde vivo. Porque quiero mejorar, es un tipo de ejercicio que me gusta. Muy bien. Y mi técnica es una técnica justa para no romperme las muñecas cuando le doy al saco, pero me he grabado alguna vez dándole al saco y me dan ganas de llorar. Así que he cogido clases particulares cerca de casa para mejorar el tema del boxeo. Mira, pues, pero es algo que descubrí en COA y que me encantó. Pues simplemente por lo que estás diciendo, que me encantó, que era el día más divertido, Sí. ya vale la pena. Después porque te mueves en todas las direcciones. Haces rotaciones, no es flexión, extensión, sino los tres planos y ejes del movimiento que decimos. Es algo divertido, es algo inherente al ser humano, concepto de lucha o fuga. Y una forma, es decir, es más divertido que, pues por ejemplo, y menos lesivo, si lo haces bien con un profesional, que salir a correr, ¿no? Que además el boxeo se hace caminando, ¿no? No hay no hay saltos, ni siquiera hay saltos y no se hacen saltos, es decir, que si pegas un golpe explosivo, pues puede haber aquel ciclo acortamiento-estiramiento que hemos hablado más agresivo, pero vamos, si lo haces en la intensidad adecuada, etcétera, es mucho menos lesivo porque se hace caminando, ¿no? Y controlas todas las articulaciones de tu cuerpo. Es una de las cosas que he estado viendo con el tema del boxeo, ¿no? Que es muy, muy, muy de piernas, ¿no? Algo que me digamos que me genera duda es que precisamente con las rodillas tal como las tengo, a ver hasta dónde puedo llegar con el tema, pero sí he visto que es muy necesario ese juego de piernas y que es prácticamente un ejercicio de pierna, ¿no? Más que de puño, ¿no? Pues oye, Ramón, te agradezco muchísimo que hayas venido y hemos acabado hablando de boxeo, con lo cual espero que no nos despidamos dándonos un puñetazo, pero por lo menos sí la mano. Sí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Espero que esto ayude a alguien, en fin. Segurísimo.